El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios? ¿No hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, la vida espiritual se llama vida espiritual porque es vida, algo vivo. Como vida, la vida del hombre no consiste en comer. Hay que dormir, hay que trabajar, hay que asearse, también hay que estudiar. Hay momentos para una cosa y momentos para otra. No consiste en una sola cosa. Así, la vida del Espíritu no consiste solamente en creer. Yo creo en Dios y ya con eso, ¿qué? Ya con eso tienes una parte, pero todavía te falta más. Por eso, el Señor aquí nos pone de relieve que no basta con decir al Señor que creo, no basta con hacer algunos actos de fe, con leer la Biblia. Eso es necesario, pero no es suficiente. Rezar es necesario, pero no es suficiente. Cuando comprendemos el conjunto de nuestra vida espiritual, hay que darle cada tiempo a lo que le corresponde. Por eso el Señor ahora insiste en otra parte, y es en las obras, es decir, cumplir los mandamientos. ¿De qué le sirve a uno creer si luego no cumple eso que cree? Aquí es donde tenemos que examinar nuestra conciencia, ver qué tal estamos cumpliendo, pero revisar como el conjunto de la vida espiritual. Ya sabemos que no basta tampoco con creer y cumplir los mandamientos, porque además de cumplir los mandamientos, aquí el Señor insiste, como digo, en una parte, no está todo en una frase del Evangelio, de la Biblia. No vas a tenerlo todo y yo con eso ya me basta y no necesito nada más. ¿Para qué tuvo el Señor 3 años predicando? ¿Para qué nos dejó a los apóstoles? Ir y bautizad. También hay que recibir los sacramentos.
Además, el Señor termina el Evangelio con ese sermón de la montaña, con ese sermón final, donde Él pone que vendrá como juez y dirá, separará a derecha e izquierda, venid porque tuve hambre, porque tuve sed. Hay que practicar las obras de misericordia. Entonces, la vida espiritual, por ser vida, si vamos al fondo, si comprendemos qué cosa es la vida espiritual, en el fondo tiene simplicidad, porque es tan sencillo como amar a Dios y responder a ese amor que Dios nos tiene. Recibir el amor de Dios y responder al amor de Dios. Y ese amor de Dios hay que responder con fe, ciertamente. Si no creemos a sus palabras, no podemos decir y sostener que le amamos. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios si dudo de lo que Él dice? Por eso la fe. Señor, hemos profetizado en tu nombre. Si le amo, tengo que darle a conocer. Ciertamente que tengo que hablar de las glorias de Dios. Tengo que hablar de sus misericordias. Tengo que dar a conocer quién es Él, qué es lo que dice, cómo obra, cuál es su pensamiento, su sentimiento. Darle a conocer, hacer apostolado. Por eso nuestra vida, me basta con cumplir yo los mandamientos, lo demás no me importa. Si no eres apostólico, si no llevas a los demás el amor de Dios, es que ese amor tuyo que tienes, ese amor de Dios es egoísta. Entonces tiene gusanos. Así es que es como la manzana, que toda ella es bien hermosita y cuando la partes, por dentro no puedes comer porque está llena de gusanos. Nuestra vida espiritual se simplifica en el amor a Dios y al prójimo. Pero cuando uno ama a Dios, escucha su palabra, por eso hay que hacer oración. Cuando uno ama a Dios, está pendiente de Él, de lo que Él quiere, por eso recibe los sacramentos, se confiesa a tiempo, comulga en estado de gracia, recibe la confirmación, se casa por la Iglesia, hace lo que Dios quiere en cuanto a recibir los sacramentos. Pero no es tampoco el que va a la misa solamente pues cuando hay un sacramento, o cuando le van a dar algo, o cuando van a enterrar a alguien. Entonces pisamos la iglesia para despedir a los difuntos, para recibir los sacramentos, el matrimonio, el bautismo, la comunión y nada más. Hay que recibir cuando Dios lo dispone y por eso el alimento espiritual, la comunión. Pero si yo amo a Dios, tengo que visitarle, tengo que estar con Él. Por eso hacer la visita al Santísimo Sacramento, hacer la adoración perpetua a Jesús expuesto en el sacramento, amarle, decirle que le amo, escuchar lo que Él nos dice. Y como Él quiere que practiquemos las obras de misericordia, tenemos que hacer el bien. No nos basta con rezarle a Dios, hace falta también socorrer al hermano. Y cuando vivimos el conjunto de la vida espiritual, entonces es cuando estamos sanos. Entonces es cuando la vida está completa. ¿Que eso te complica la vida? Pues sí, ciertamente no vas a tener una vida fácil, sencilla. Hay que estar, para estar sanos, hay que moverse, hay que trabajar, hay que hacer ejercicio. Ya sabemos que una persona, como decía aquel, la pereza lo único que cría es gordura, así es que eso es todo. Entonces no es salud. Tenemos que ser activos en la vida espiritual. Hacer en nuestra vida como el hueco, como la dedicación a cada cosa y saber distribuir el tiempo, las actividades, los sentimientos, los afectos, la oración, etcétera, con las ocupaciones de la vida. Tenemos que vivir, claro, ahí cumplimos el 5.º mandamiento. No matar, no matarse. Yo tengo que cuidar de mi vida,
Por eso tengo que comer, tengo que descansar, tengo que asearme, tengo que ir al médico, tengo que curarme cuando tengo alguna enfermedad para cumplir el 5.º mandamiento. Pero también tengo que practicar la caridad y la misericordia con los demás, ayudar a los demás en sus necesidades. Por eso, cuando el Señor nos advierte, el que edifica la casa sobre roca, es el que tiene las ideas claras, es el que tiene la vida ordenada, es el que ha comprendido que su vida tiene un conjunto de cosas y se dedica, hace su tiempo de apostolado, tiene su tiempo personal porque él también necesita, tiene su tiempo de caridad hacia los demás y vive una vida en conjunto como el Señor quiere. Por eso, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Conocer esa voluntad, amarla, aceptarla y vivirla es esa vida espiritual, ese conjunto. Y entonces sí que tendremos ese acierto. Por eso las mismas devociones, la devoción a la Santísima Virgen María es fundamental. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios y menosprecio a su madre? ¿Eso no es la Virgen María, Madre de Jesús? ¿Jesús es o no el centro de mi vida, de mi fe? Pues si Él está en el centro de mi fe, tengo que honrar a su madre, tengo que honrar lo que Él ama, lo que es de Él. Si Él hizo la iglesia, tengo que honrar a la iglesia. No puedo estar diciendo yo creo en Dios y la iglesia yo no... ¿Ve? Yo con la iglesia nada. O voy a la iglesia solamente... Es verdad que en la iglesia hay hombres. Y donde hay hombres hay defectos humanos. Hay pasiones humanas. Entonces, si voy a la iglesia y me encuentro un sacerdote que tal vez no tengamos esa afinidad, esa empatía, esa compatibilidad en el carácter, pues él actúa de una manera, piensa de una manera. Para eso hay varias iglesias, para que te vayas a otro sitio. Y si no, pues también hay que saber vencerse a sí mismo, cargar con la cruz. Alguna cruz tengo que tener. No es que todo va a ser a mi gusto. Pues si ese sacerdote o esa forma de actuar a mí no me va, entonces me busco otro sitio para poder crecer espiritualmente, mantener la vida. Pero como al fin y al cabo somos humanos y en la iglesia pues hay personas y el Señor ha puesto necesariamente a la iglesia como el instrumento donde se reciben los sacramentos, donde se cumplen el mandamiento del santificar las fiestas, pues tendré que cumplir, aunque no sea de mi agrado. Lo mismo que las medicinas hoy día, como ya sabemos, les ponen saborizantes para que al tomar la medicina no me sea amarga. Antiguamente pues no era así y las medicinas eran normalmente bastante amargas y había algunas que había que hacer bastantes esfuerzos para tomarlas. Pues, y sin embargo era lo que me curaba. Una medicina, por más que me guste o no me guste, a nadie le gusta porque le pinchen. Vamos, si hay alguien, la excepción, ¿no? Pero normalmente a nadie le gusta que le pinchen, pero si te pinchan y vas al hospital, lo primero que hacen es pincharte en la vena, pincharte por acá y hacerte lo que no te gusta. ¿Para qué? Para curarte, para darte salud, para recuperar lo que estás perdiendo. Entonces, hay cosas que no me van a gustar, lo mismo que en la vida corporal, tampoco en la vida espiritual. A nadie le gusta la penitencia, si a alguien le gusta la penitencia, pero es parte también, la expiación de los pecados y también merecer gracias y dones. Por eso, cuando hoy el Señor nos pone edificar una casa sobre roca, es una imagen, tú tienes que edificar tu vida espiritual. Esa vida espiritual, pues igual que la casa, es una imagen bien bonita, la de la casa y más sobre la roca, sobre la arena, donde uno al edificar una casa tiene de todo. Tienes arte, pues una casa, un edificio,
lo puedes construir simplemente unas paredes o unos bloques de adobe, de barro, de lo que quieras, y el techo puedes ponerle de teja, puedes ponerle de paja, puedes ponerle de concreto. Cada uno le puede dar el arte que quiera, puede ponerle el color, la belleza que quiera, puede ponerle la utilidad que le vaya a dar. Uno puede hacer una casa más o menos bonita, más o menos grande, más o menos con un arte u otro, pero hay unos principios que son fundamentales. La ley de la gravedad funciona. Si pones las paredes inclinadas, se te van a caer. Si las asientas sobre roca, te cuesta más. Ciertamente, picar en un lugar donde hay roca, pues ese trabajo es mucho más duro que no sobre arena. Pero la seguridad de la casa, la permanencia, etcétera, depende del trabajo que emplees, y el trabajo, el dinero, el ingenio, etcétera. Lo mismo en la vida espiritual. Irme a lo más fácil, lo más cómodo, yo me puedo ir a ver cuál es la iglesia que me exija menos. Pues si tienes tu iglesia que solamente das el diezmo, vas cuando quieres, solamente escuchas la palabra, no tienes que ajustar tu vida a lo que se predica, no hay que recibir sacramentos, no hay que confesarse, no hay que hacer nada, solamente el bautismo que te echan agua y ya está, es mucho más cómodo. Eso es edificar una casa sobre arena que después vienen la tormenta, vienen las dificultades y todo se hunde porque no está asentada sobre la verdad, no está asentada sobre la justicia, no está asentada sobre la palabra de Dios. Cuando se le quita al Evangelio palabras y se hace lo que uno ve que quiere, después vienen los derrumbes. ¿Qué estamos construyendo en nuestra vida? ¿Realmente estamos pensando que vamos para el cielo? ¿Que vamos a dar cuentas de todo lo que hemos hecho? Y que tenemos que soportar, como dice aquí, las embestidas del viento, de las aguas, de la lluvia. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos, rompieron contra la casa. Todos esos embates de la justicia, de la verdad, de la caridad, vamos a poder responder, no solamente, como dice aquel, Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre, solamente una parte de la vida espiritual o toda. ¿Para qué dijo el Señor? A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. No basta con que yo diga, yo me confieso con Dios y Dios ya me perdona. Si Él dijo, ahí tenéis a los sacerdotes, ¿qué le dijo a Abraham, aquel rico? Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, pero si un muerto resucita, dice, pues no, ni eso. Queridos hermanos, no simplifiquemos nuestra vida espiritual a aquello que a nosotros nos agrada. No apartemos, no rechacemos, no neguemos lo que nos cuesta simplemente porque nos cuesta o no terminamos de entenderlo, de comprenderlo. Si quieres vida espiritual sana, si quieres edificar un edificio, ese edificio es tu vida. Por lo tanto, las obras, la fe, los sacramentos, la gracia, los dones, que no se derrumbe, que no se caiga sobre la verdad, sobre la palabra de Dios, pero la palabra de Dios completa. No me tomes una palabra y dejes otras. Toma todo lo que el Señor nos dice para nuestro bien y salvación. Si quieres edificar tu vida sobre cimientos que no tiemblen, que no caigan, empieza a tomarlo todo y examina tu vida. Tienes que recibir sacramentos, ponerte bien con Dios con los sacramentos, confesión, matrimonio, etcétera, la confirmación, bautismo. Tienes que practicar la oración. Tienes que honrar a Dios y a sus amigos, a su madre, a los santos, porque Él honró a los santos. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. ¿Cómo puedo yo decir los santos no? El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia.
tengo que practicar las obras de misericordia, tengo que ayudar al necesitado, tengo que alcanzar delante de Dios dones y gracias, y para eso el prepararse para el combate espiritual, la lucha que va a venir el enemigo, el demonio, el mundo, la gente mala que está por ahí que trata de combatir y destruir nuestra fe. Para fortalecerme tengo que hacer penitencia, tengo que hacer sacrificios. Y cuando uno vive una vida espiritual completa, por eso hay que acudir, círculos bíblicos, hay que acudir a adorar al Santísimo, hay que hacer un conjunto de obras en la vida espiritual. Entonces voy edificando mi casa sobre roca, y ahí ya vendrán los embates de los que están equivocados en la fe y te dirán, vendrán los embates, hoy la nueva era y tantas tendencias, y uno se mantiene firme. De esta manera, luchando contra las tentaciones, saliendo del pecado y viviendo una vida fervorosa de oración, de adoración, entonces podrá escuchar aquellas palabras, venid benditos de mi Padre. No nos engañemos a nosotros mismos. Que la Santísima Virgen nos dé fe, esa fe completa, esa fe integral, de tal manera que lleva vida y obras, fe en Dios y fundamentos en la razón, creer de verdad la palabra de Dios, todo lo que Él dice, y cumplirlo. Vivamos como la Santísima Virgen, nuestra vida puesta en Dios, no buscando lo más fácil y cómodo, sino lo que de verdad a Dios le agrada. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.